En lo tocante al analfabetismo en nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México, con motivo de la reciente celebración, el 8 de septiembre pasado, del Día Internacional de la Alfabetización, informó a través de los medios nacionales de un estudio del profesor Hugo Casanova Cardiel, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, en el sentido de que en la actualidad existen casi 6 millones de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, de los cuales aproximadamente 3,5 millones son mujeres y más de 2 millones son hombres. Sobre ese panorama, que el mismo autor del estudio califica de dramática, considero conveniente citar el marco constitucional de referencia en los aspectos que enseguida procuro seleccionar. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, entre otros puntos, que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional. En la independencia de la justicia, dicha educación será laica. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Será democrático, será nacional y contribuirá a la mejor convivencia humana. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. El Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. De acuerdo con la información aportada por el mencionado investigador universitario, en la actualidad no aparecen satisfechos los parámetros establecidos en el artículo 3 constitucional, pues al efecto los datos técnicos aportados en el estudio son, en síntesis, como sigue. En 1895, la proporción absoluta de iletrados era de 8,5 millones. En 1900, de 7,5 millones. En 2010, de 6 millones. A finales del siglo XIX, representaba el 80% de la población total, y ahora los 6 millones representan el 7,6%. En el año 2000, había cerca de 56 millones de mexicanos alfabetizados. Ahora existen alrededor de 72 millones. El autor agrega que se trata de una cuestión preocupante, una realidad lacerante e indignante. Un país con esa cifra no ha logrado concretar sus esfuerzos educativos de manera adecuada. Luego añade el propio autor, la marginación y el analfabetismo se concentran en poblaciones vulnerables como mujeres indígenas o los desfavorecidos económicamente. Nuestro país, en ese sentido, se caracteriza por ser profundamente asimétrico. La sociedad vive en condiciones de desigualdad, pues mientras la Ciudad de México tiene indicadores comparables con los de naciones avanzadas, en otros estados de la República la situación es distinta. Por ejemplo, las entidades federativas con mayor proporción de analfabetas son Chiapas con 18,41%, Guerrero 17,53%, Oaxaca 16,92% y Veracruz 12,2%. Además, el porcentaje nacional de analfabetismo en esos estados es superior al doble. Es dable comentar, ante los significativos datos estadísticos resumidos, de acuerdo con información general y sus conclusiones que son del conocimiento público, que algunos de los principales factores que generan el analfabetismo en nuestro país es la situación económica depauperante de muchos connacionales, que requieren obtener prioritariamente ingresos para subsistir antes de atender su educación básica. El retraso de diversos programas educativos en regiones de difícil acceso en el país, la oposición de caciques locales que inclusive han agredido a los maestros, otros factores de carácter político, etc. Ante la situación anterior,
procede poner de relieve algunas de las soluciones para abatir el analfabetismo, como las siguientes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha desarrollado programas, ha iniciado expedientes de queja y ha emitido recomendaciones con la finalidad de garantizar a la sociedad el pleno acceso a la educación. El Programa de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas organiza talleres, cursos y conferencias en escuelas y centros culturales. También capacita a servidores públicos para que se garantice el derecho a la educación de la niñez y la juventud de los pueblos originarios. La propia Comisión considera que el analfabetismo constituye una violación al derecho a la educación, reconocido como condición fundamental para que los seres humanos puedan disfrutar de otros derechos y lograr su integración social en igualdad de condiciones, e indicó que la educación es una herramienta fundamental para consolidar un país más justo, en el que prevalezcan la tolerancia, la convivencia armónica y el respeto a los derechos humanos. A las recomendaciones anteriores puede agregarse que, observando las reglas fundamentales del artículo 3 constitucional, podría facilitarse la intervención a los particulares, quienes están facultados para impartir educación en todos sus tipos y modalidades conforme a la ley, y que de hecho han venido realizando una labor complementaria de las instituciones educativas públicas. Agradezco su atención.